Apartado 5. Movimiento giroscópico. Vamos a ver ahora un ejemplo de movimiento de rotación que necesariamente pasa por tomar vectores. De otro modo, no podría explicarse. Se trata del giróscopo, un objeto en rotación alrededor de un eje. Nuestro giróscopo va a ser un disco vertical que gira en torno a su eje de simetría. El disco tiene masa m y a una distancia d a lo largo del eje tenemos un pilar vertical que sustenta el sistema. En primer lugar, vamos a ver qué le pasa al objeto cuando parte del reposo. Como el eje no está sujeto al pilar, ya podemos imaginarnos que el sistema va a caer al suelo, pero vamos a estudiarlo con las leyes que hemos visto hasta ahora. Como el movimiento parte del reposo y el disco no gira, tanto el momento angular como la velocidad angular son cero. La fuerza-peso produce un momento de fuerzas igual a mg por d, y ese momento va a producir una variación del momento angular. Si dejamos pasar un intervalo infinitesimal de tiempo, diferencial de t, el nuevo momento angular será igual a tau por diferencial de t, y eso nos da el nuevo vector velocidad angular. Tanto el momento de fuerza como el momento angular y la velocidad angular son vectores con sentido entrante. En este caso los tres son perpendiculares al dibujo y con sentido hacia adentro. Lo veríamos un poquito mejor si nos pusiéramos encima del objeto y lo pudiésemos mirar desde arriba, así. Los vectores no están a escala, pero lo importante aquí es notar cuáles son su dirección y su sentido. Pero si el disco ya estaba girando cuando comienza el movimiento, la cosa cambia radicalmente. Vamos a seguir observando el giróscopo desde arriba. El vector momento de fuerza sigue siendo el mismo y también el vector delta de L. Pero como ya había movimiento de giro, el vector momento angular es distinto de cero. Eso da un nuevo momento angular, L', con igual módulo que el vector L, pero con dirección distinta. Y eso significa que el vector velocidad angular omega también cambia de dirección, no de módulo. Lo que vamos a ver desde arriba es que el sistema no cae a tierra. Al contrario, permanece como levitando. Y mientras lo hace, el eje de giro cambia de dirección. Ese segundo movimiento de rotación es el fenómeno llamado precesión. Ojo, precesión, no precisión. Podemos ver la velocidad angular de precesión, es decir, relacionar ese ángulo φ girado por precesión con el tiempo transcurrido. Podemos ver en el triángulo formado por L, L' y diferencial de L, que el ángulo diferencial de φ es igual al módulo de diferencial de L dividido por el módulo de L. Eso es así porque al ser un ángulo infinitesimalmente pequeño es prácticamente igual al seno del ángulo. Es decir, estamos usando la aproximación de ángulos pequeños. Sustituyendo los valores de L y de diferencial de L, tenemos que el ángulo girado es proporcional al tiempo transcurrido. Eso nos da la velocidad angular de precesión en función de los parámetros relevantes del sistema. En este caso, la masa del disco, su distancia al punto respecto del cual precesa, el momento angular del disco y su velocidad angular. Tenemos, por tanto, un doble giro. Por un lado, el disco sigue girando sobre su eje con velocidad angular omega. Y de modo simultáneo, hay un segundo giro en la dirección perpendicular al dibujo, que es el movimiento de precesión. En un caso general, el eje de giro no tiene por qué ser horizontal, tampoco tiene por qué intervenir la fuerza de la gravedad, aunque suele ser el caso, y por supuesto no tiene por qué ser un disco lo que gire. Tenemos un ejemplo en nuestro propio planeta. Como la Tierra es un esferoide, no una esfera, y además el eje de rotación no es perpendicular al plano de su órbita, resulta que el Sol produce un efecto de precesión. Es muy lento y tiene un periodo de unos 25.800 años, pero puede medirse con precisión. El efecto de precesión hace que el eje de rotación de la Tierra cambie de dirección, lo que significa que la estrella polar que tenemos ahora no ha marcado siempre el norte. Hace unos 5.000 años, cuando se construían las pirámides, los egipcios usaban como referencia la estrella Tubán, que hacía entonces de estrella polar. No vamos a estudiar con detalle el movimiento de precesión, pero si lo hiciéramos, veríamos que la situación es un poquito más complicada. Lo que hemos visto es solo un estudio simplificado, basado en la suposición de que la velocidad de rotación es mucho mayor que la de precesión. Cuando no sucede así, aparece un nuevo movimiento, en el que el eje de giro no solo se mueve de esta forma que hemos visto, sino que también se bambolea. Es lo que se llama nutación, con N, no mutación, nutación. Esto se puede ver, por ejemplo, en un trompo, una peonza. Al principio tenemos una precesión sencilla, pero conforme pasa el tiempo el rozamiento va frenando la rotación, con lo que aparece la nutación, se amplifica y con el tiempo el trompo acaba frenando y cayendo al suelo. Con esto terminamos el estudio del movimiento de los cuerpos en rotación. No es que hayamos agotado el tema, ni mucho menos, pero vamos a dejarlo ahora antes de que se complique más. Gracias por vuestra atención y hasta el tema próximo.